Bendecido y protegido día tengan cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios porque se están conectando para recibir esa palabra de verdad que transforma nuestras vidas y que nos llevará a tener una vida de plenitud. Sean ustedes bienvenidos, preparen su arma de guerra que es la palabra y su cuaderno para anotar lo que el Espíritu Santo va a decir el día de hoy a través de nuestros amados pastores. Bienvenidos entonces todos a Iglesia El Remanente. Soy el pastor Juan Carlos Zuquino y qué bueno tenerlos a todos ustedes aquí. Le quiero dar la bienvenida a todos aquellos a través de las redes, a todas aquellas personas que nos están conectadas en Facebook. Qué bueno tenerles también hoy en esta oportunidad. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder traer su mensaje, su palabra. Y hoy traigo un mensaje que no solamente es un concepto importante, algo que todos debemos conocer, sino que también creo que es un fundamento primario en la vida de todo aquel que se dice ser cristiano. Perdón por lo que estoy haciendo, pero es mejor quitarlo que me estorba un poquito, si no nos va a servir, pues entonces lo quitamos. Esto que hoy vamos a aprender es tan importante que en nuestra vida temporal, acá, en este mundo, en esta tierra, debe ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Algo que hagamos siempre. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a 1 Pedro 1, 17. Esa versión es Nueva Traducción Viviente. 1 Pedro 1, 17. Dice así: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Qué buena noticia, ¿verdad? No tiene favoritos. Todos podemos orar y a todos nos va a escuchar. Entonces ore. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor. ¿Cómo tenemos que vivir? Con un reverente temor de Él durante su estadía aquí, ¿cómo dice? Como residentes temporales. El tema de hoy lo he titulado Viviendo con temor reverente. Viviendo con temor reverente. Y como bien lo expresa Pedro en ese texto, no se trata de solamente de decirlo, sino que de hacerlo, ¿sí? De vivirlo. ¿Estamos claros en eso? Y lo que hagamos obviamente va a tener consecuencias, buenas o malas. Pero si usted vive con temor reverente, aunque el mundo se esté cayendo, usted va a estar bien. Pero quiero aclarar algo antes. No quiero que se confunda la idea del día de hoy, ¿sí? Porque cuando escuchamos temor reverente, normalmente ¿con qué asociamos esa palabra temor? Con miedo. Temor reverente no es tenerle miedo a Dios. No es tenerle miedo a Dios. Pero siempre que escuchamos esa palabra, lo asociamos con miedo. No está diciendo la Escritura, ténganle miedo a Dios. No del miedo de aquel que usted siente cuando hay un temblor en su casa. Se mueven las lámparas, se mueve la cama, empieza a cimbrar los vidrios y todos los muebles y usted se asusta, tiene miedo. Algunos se paralizan y no se pueden ni mover. Y otros salen corriendo del miedo y atropellando a medio mundo y dejan a todo el mundo en la casa, pero ellos se quieren salvar. De ese miedo no habla la Biblia. Este temor definitivamente es distinto. No te paraliza. Este temor
te activa. Este temor no te inhabilita, sino que te capacita. ¿Sí? Este temor no es miedo. Al contrario, este temor echa fuera todo temor en tu vida. Por eso te conviene vivir en el temor reverente a Dios. No es tenerle miedo. Nuestro Padre es un Dios bueno. Él nos ama. Su naturaleza es amor. Y es más, su promesa de amor es para nosotros. Dice la Escritura en Romanos 8 que nada nos va a poder separar de su amor. ¿Sí? Usted la conoce muy bien. Nada, nada. De eso podemos estar seguros. Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Estamos claros en eso? Dios es amor. Él no es loco, no es un tirano que se va a alegrar con el dolor de sus hijos. Él es amor. Pero sigamos adelante. ¿Qué dice Hebreos 12, 28 al respecto del temor reverente? Hebreos 12, 28. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos ¿cómo? Agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Y cómo se le adora a Dios? Con temor reverente. ¿Cómo? Con temor reverente. Si usted es agradecido, si usted tiene gratitud en su corazón, usted tiene que tener ese temor reverente. ¿Estamos? Entonces, buscando acerca del temor reverente, la definición quizás que a mí más me gustó es que es el consciente amor profundo hacia Dios que nos lleva a respetarlo, a obedecerlo y a honrarlo. Pero muchas veces solo hablamos de temor reverente como que es respetar a Dios. Yo creo que se queda muy corta la definición, sino que también es honrarlo y obedecerle. Porque en el respeto del mundo se entiende de otra manera, ¿sí? Yo respeto a muchas personas, usted seguramente respeta también a algunas personas. Usted las admira y las respeta por eso. Pero, aunque esta persona se acerque a usted y le dé un buen consejo, usted le escucha porque le tiene respeto, ¿sí? Pero eso no quiere decir que usted va a seguir su consejo, ni que usted va a hacer lo que él le diga que tiene que hacer. Ese es el respeto al estilo gauchito, ¿verdad? No sé si se acuerda usted, donde quiera, como quiera, cuando quiera y con quien quiera. Ese no es el respeto que hay que darle a Dios. Vivir con temor reverente es necesario para nosotros. Pero lo vamos a entender mejor cuando sigamos examinando la Biblia, examinando los diferentes textos que hoy vamos a aprender, ¿sí? Y en la Biblia el hombre más sabio después de Jesucristo ha sido, o fue mejor dicho, ¿quién? Salomón. Ningún rey, dice la Biblia, alcanzó tanta sabiduría, tanto poder, tanta riqueza como este hombre, ¿sí? Tan grande era su fama que muchas personas le visitaban desde lejos para conocer su reino y para poner a prueba su sabiduría. Tanta era su riqueza que ningún rey en ese tiempo y aún después ha tenido tanto como él. Pero todo cambió un día cuando él se presentó al tabernáculo y le llevó las ofrendas. Esa misma noche Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras, porque yo te lo voy a dar. Creo que todos desearíamos tener eso también, ¿verdad? Algún día escuchar a Dios que nos diga, a ver, Raquel, pídeme lo que quieras. Alfa, pídeme lo que quieras. ¿Sí? Josué, pídeme lo que quieras, porque yo te lo voy a dar. Esa es melodía para nuestros oídos, ¿verdad? Es una buena canción, de esa canción que nunca nos va a aburrir. Y el que te lo diga es el que todo lo puede y el que todo lo tiene. ¿Qué le hubiera pedido usted?
¿Qué pediría usted? Pagar mis deudas. Quiero pagar mis deudas, Señor. Un carro nuevo, una casa más grande o una casa propia. Quiero viajar por todo el mundo, ¿sí? El joven quizás diría, quiero una novia. Guapa, por supuesto. Quiero un novio, dicen las mujeres. Guapo como el pastor. Si no lo digo, ¿quién me lo dice? Mi esposa me lo dice a cada rato. Tal vez uno más joven quiere un PlayStation. ¿Qué sé yo? Pero el rey Salomón no pidió eso, usted lo sabía. ¿Él pidió qué? Sabiduría, ¿sí? Y hágase un favor usted mismo. Por favor, no esté pidiendo dinero ni riquezas. Pida sabiduría. Pero sigamos con Salomón. Este varón viene y descubre en dónde está el origen de la sabiduría. Y seguramente usted ya ha escuchado este texto. Muchísimas veces, no una vez, muchas veces. Está en Proverbios 1:7. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Luego, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo quiero orar. Doy gracias a Dios por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Hoy no es la excepción. Hoy están con nosotros también, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor, por tu enseñanza. La atesoramos en nuestro corazón. No la despreciamos de ninguna manera. Y queremos caminar, Señor, en ella. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma tú el control de este tiempo. Amén. Así es que estamos estudiando, viviendo en el temor reverente a Dios. Lo primero que quiero que consideremos es que si usted vive así, usted obtendrá la sabiduría que necesita. Si usted vive en el temor reverente, usted va a tener sabiduría. ¿Sí? Porque eso es lo que dice el texto, ¿sí o no? Que la sabiduría tiene un inicio, tiene un comienzo. ¿Y dónde está ese comienzo? En el temor de Dios. O sea, no está en el ¿qué? En el pastor. Definitivamente no está en el pastor. ¿Sí? No está en el líder. No está en la universidad. ¿En quién está entonces? Está en el temor a Jehová. ¿Sí? Pero también la traducción en esto del principio se puede traducir de otra manera. Se puede traducir como la esencia de la sabiduría está en el temor a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo Salmo? En esencia, el temor a Dios es la sabiduría. Y si lo leemos en sentido inverso, ¿cómo se leería entonces? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Por cualquier lado que usted la lea va a significar exactamente lo mismo. ¿Estamos? Amén. Bueno. Vamos a seguir acá. Tal vez le voy a pedir a Rolly si me puede ayudar acá a corregir esto. Gracias. Que no me deja verlo todo. Y en pequeñito, pues a mí se me hace un poquito más complicado. Bueno. Entonces, si seguimos y examinamos meticulosamente este versículo, nos damos cuenta que si una persona no tiene temor de Dios, por consiguiente, no tiene sabiduría, ¿sí? O puede tener sabiduría una persona que no tiene temor de Dios. ¿Verdad que no puede tener? Claro que no puede tener sabiduría, porque la sabiduría tiene un origen, y ese origen está en Dios. No está en mí. No está en el teólogo más importante, sino que solamente está en Dios. No está en el evangelista, no está en el apóstol más reconocido. Esa sabiduría solo puede empezar en Dios. Bueno, pero hubo un momento en la vida, en este varón, que no sabía qué hacer. Él no sabía cómo gobernar. Él no sabía cómo dirigir. Y en la Biblia está en 2 Crónicas 1:7 y lo vamos a leer. Esa noche, 2 Crónicas 1:7, dice así: esa noche
Dios se le apareció a Salomón y dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios: tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Y luego dice: dame la sabiduría y el conocimiento. ¿Para qué? Para guiarlo correctamente. Porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Salomón no podía gobernar, él no podía dirigir. Pero había alguien que sí podía hacerlo por él. Salomón pidió sabiduría, pero esa sabiduría es exclusiva para la gente que vive en el temor reverente. ¿Sí? Sabiduría es diferente a conocimiento. El que es sabio tiene conocimiento, pero también tiene la capacidad para poder aplicar ese conocimiento en su vida. Esa es una persona sabia. Este año 2021, la verdad, presenta grandes retos para cada uno de nosotros, para los empresarios, ¿sí? Para los creyentes, para los jóvenes, ¿sí? Todo es tan atípico. Lo que antes era presencial ahora es virtual, ¿sí? Las estrategias que antes funcionaban ahora son obsoletas. Pero todo ha cambiado. Y la verdad es que en este río revuelto, mucha gente busca respuestas, hace preguntas: ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que dirigir a mis hijos? Pues usted ya sabe dónde buscar. Ya sabe a dónde ir, porque humanamente es imposible. No se puede. Pero en Dios usted sí va a saber el cómo, el cuándo y el qué. Usted lo va a poder entender. Así es que mi consejo es que ustedes se refugien en el temor de Dios. ¿Acaso no era el tema de este año para la iglesia lo que Dios quería, que buscáramos su presencia? Pues tener temor reverente es también estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Es estar conscientes de que Él está con nosotros todo el tiempo y todos los días y en todo momento. Creo que aquí estoy ante personas sabias. ¿Sí? Porque Salomón conocía que también hay personas que no aceptan este tipo de sabiduría. ¿Y cómo les llamaba a ellos? ¿A ellos? Insensatos. Y en otras Biblias, en otras versiones dice tontos, necios. Aquí no hay tontos, ¿verdad? Levanten la mano los tontos. Qué bueno, aquí solo hay sabios. Solo hay sabios. Y también los que me están escuchando, seguramente solo hay sabios. Y caminan en el temor de Dios. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Con quiénes? Con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. En otra versión dice: y a ellos les dará a conocer sus secretos. ¿Se da cuenta? Por eso es que el que camina en el temor de Dios tiene comunión íntima con Él. Es alguien que busca su presencia. Temamos a Dios. Y este es el primer consejo que le doy a usted. En el temor de Dios usted va a encontrar sabiduría. Segunda consideración. Proverbios 15:16 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Cómo dice? Mejor es lo poco con el temor de Jehová. ¿Sí? Que el gran tesoro donde hay turbación. Salomón estaba valorando el temor de Dios, mucho más importante que todo el dinero que pueda haber en el mundo, ¿sí? Mucho más importante. Ese es nuestro mayor tesoro. El mismo Salomón dice después, en el final de su discurso en el libro del que se hace, el todo del hombre es el temor a Dios, el todo del hombre. Este varón que lo tuvo todo, que tuvo gran cantidad de riqueza, nos está diciendo que lo más importante es el temor a Dios. Y cuando usted tiene temor reverente de Dios, usted está contento, aunque tenga poco. Aunque tenga poco. Cuando usted tiene temor de Dios en su corazón, en usted no hay ambición.
¿Usted es feliz? Cuando usted tiene temor de Dios en su corazón, no necesita que le estén predicando constantemente que usted va a ser próspero. Que usted tiene que hacer A, B, C y D para ser próspero. No lo necesita. Porque el que vive en el temor de Dios, su mayor tesoro es Él. ¿Sí? Es Él. Es Él. Pero no se preocupe, porque Dios tampoco dice que no seamos prósperos. Porque fíjese cómo es Dios. Más adelante dice que para aquel que tiene temor de Dios, riquezas, honra y vida son la remuneración. Ese es el pago. 3. Sigamos adelante. Yo creo que esta es una de las más importantes. Con el temor de Dios nos apartamos del mal. ¿Cómo nos apartamos del mal? Con el temor de Dios. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, que es una consecuencia del temor reverente hacia Dios, ¿verdad? Apartarse del pecado, apartarse del mal. Y este versículo lleva de victoria a aquellos que solo andan pidiendo misericordia todo el tiempo. ¿Ya? Ay, hermano, yo me fui a esa iglesia, fíjese por qué. Ahí no hay misericordia. Ahí no hay misericordia, estoy solo señalándole a uno el pecado. Y es que el pecado se corrige con la verdad. ¿Sí? Y se sienten acusados y señalados, y por eso es que buscan otro campo, otra iglesia, ¿verdad? Donde no lo lastimen. Pero aquí no es así. Por esta es una iglesia diferente. Pero también por eso es que nunca cambian. Nunca cambian. Cambian de lugar. Su cambio es geográfico. Pero el mal va con ellos a donde quiera que se vayan. Porque no quieren vivir en el temor de Dios. Y también hemos malentendido la misericordia. La misericordia la da Dios ¿para qué? Nos da tiempo para que procedamos a arrepentirnos. Para eso es la misericordia de Dios. ¿Sí? Pero no es tolerar el pecado, definitivamente. Pero si lo que buscamos realmente es apartarnos del mal, tenemos que vivir en el temor de Dios. Es la única manera. No hay otro camino. ¿Sí? Y en otras palabras, cuando alguien no tiene temor de Dios, vive constantemente pecando. ¿Sí? Cuando no hay temor de Dios, se sigue viendo pornografía. Cuando no hay temor de Dios, se siguen teniendo relaciones sexuales con la novia o con el novio. Cuando no hay temor de Dios, se siguen haciendo negocios chuecos, ¿sí? Alterando la balanza. Cuando no hay temor de Dios, se sigue mintiendo para sacar provecho. Cuando no hay temor de Dios, no se perdona, ni se pide perdón. Cuando no hay temor de Dios, se sigue hablando sobre cosas que ni siquiera vivimos. Seguimos mintiendo. Hablamos de fidelidad cuando tenemos otro frente, otra mujer, ¿verdad? No hay temor de Dios. Cuando vivimos sin temor de Dios, clamamos por justicia. Pero cuando llega esa persona a un puesto de autoridad, llámese alcalde, llámese diputado, gobernador, lo que sea, presidente, que Dios bendiga a Guatemala. Pero no se vive en el temor de Dios, porque se continúa robando. Y así, yo creo que la lista sigue, es larguísima, pues. Pero solamente con el temor de Dios, la gente se aparta del mal. Solo así. Y si no lo hacemos, cada vez estamos más sucios, más contaminados. ¿Sí? Es como el perro que vuelve a su vómito. Ya no hay diferencia entre el cristiano y el mundano. Ya no hay diferencia entre el cristiano y el ateo, incluso. Incluso los valores, a veces, algunos tienen más valores que los propios cristianos. 2 Corintios 7 dice, 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿cómo? Perfeccionándonos
La santidad en el temor de Dios. Sin el temor de Dios no nos podemos perfeccionar. No podemos ser mejores. Nos quedamos así, chiquititos, como bebés, ¿sí? Espiritualmente. Enanitos. Mi hermana de pequeña tenía una costumbre. No sabía diferenciar de comida lo que no era comida. Tenía una extraña fascinación por la tierra, por el lodo. Y ella miraba un par de zapatos y se le babeaba la boca. Era sinónimo de comida. Yo, como buen hermano, le daba mis zapatos. Come, hermanita. Como no se llenaba, le daba el otro zapato. Sáciate, hermanita. Y le daba de comer. Gracias a Dios, mi hermana creció. Mi mamá, preocupada, vino y poníamos todos los zapatos en el closet y le echaba ya. Porque si no, se iba a engordar mi hermana. No, porque si no, se podía enfermar. ¿Sí? Pero a veces hay cristianos que, porque no tienen temor de Dios, siempre están comiendo tierra, lodo. Vuelven sobre su vómito y siguen cometiendo los mismos errores y se vienen tropezando con la misma piedra, como decía aquel hermano. Separado. Otro hombre en las Escrituras fue levantado también por Dios para reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿Sí? Usted lo conoce. Y este varón Dios le dio gracia para hacerlo. Y entonces se empezó a reconstruir los muros con la ayuda del pueblo. Pero la obra se detuvo en algún momento. Este hombre se llamaba Nehemías. Se detuvo. ¿Y por qué? Porque había un problema dentro del mismo pueblo. La gente que tenía dinero, los ricos, ¿sí? Los nobles, el cacif, grababan con impuestos a la gente y le quitaban sus tierras. Y entonces ellos ya no querían seguir trabajando. Yo no voy a estar trabajando para este tipo de gente. Entonces intervino Nehemías para que dejaran de hacer eso y que le devolvieran sus tierras. Pero vea y lea conmigo lo que Nehemías hizo en 5:14. En Nehemías 5:14 y 15. Además, desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador. Pero los gobiernos anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 ciclos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. 12 años tuvo autoridad y nunca hizo así. Así es la gente que vive en el temor de Dios. No obra así. Hago una buena confesión conmigo en esta oportunidad. Yo no hago eso. Porque tengo temor de Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor. ¿Sí? Guatemala necesita esa clase de gobernadores, esa clase de diputados. La iglesia necesita creyentes así, con temor reverente a Dios. ¿Sí? Y le quiero pedir, por favor, a Chusito que pase adelante, por favor. Con esto he terminado. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos. Ocúpense. Preocúpense. Pero mejor, ocúpense. Trabajen en su salvación. Con temor. Con temblor. Y luego dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. No hay otra manera de apartarnos del mal. Solo viviendo en el temor reverente a Dios. ¿Usted quiere caminar así? ¿Usted quiere que sus hijos también caminen en ese temor?
Cierre sus ojos. Póngase de pie. Ocupémonos, hermanos, en nuestro tiempo, en este tiempo temporal, de buscar la presencia de Dios, de tener intimidad con Él. Porque solo así vamos a vivir en ese temor. La Biblia dice en Isaías que el Mesías, que Jesucristo, sobre Él iba a reposar el Espíritu de Dios, el mismo que reposa en usted. Y que ese Espíritu de Dios tenía sabiduría, tiene conocimiento, tiene inteligencia, tiene poder y tiene temor de Dios. Y dice en la Escritura que le haría entender diligentemente en el temor de Dios a Jesús. ¿Cuánto más a usted? Si usted aún no ha recibido a Jesucristo en su corazón, ese es el primer paso para que usted pueda apartarse del pecado. Quizás usted ha intentado en sus propias fuerzas, pero no puede y no tiene paz y no la tendrá mientras no reconozcas a Jesús en tu corazón. No puedes tener ese Espíritu de Dios en ti, al Espíritu Santo, que te va a enseñar y que te va a revelar ese temor de Dios. Si hay alguien aquí que desea pasar al frente y aceptar a Jesús en su corazón, este es un buen momento. Esto es para valientes. Y no tengas temor. No importa qué tanto hayamos hecho. Dios no está acá para juzgarte. Él te ama. Él quiere salvarte. Pero si tú eres de aquellos que quizás reconociste a Jesús ya hace mucho tiempo, pero te has apartado y has andado por otros derroteros, haciendo cosas que sabes que le ofenden a Dios, este también es un buen momento para que tú te humilles. Levanta tus brazos y pídele perdón al Padre. Él es fiel, Él es justo. Él te va a perdonar. Él es nuestro Dios de conciliación. Y Él ha extendido su misericordia para que podamos arrepentirnos. Así es que pídele perdón. Pídele perdón a Él. Si el Espíritu te está revelando eso, así como el hijo pródigo en algún momento volvió en sí y entendió que estaba mal y que la única manera de limpiarse era regresando al Padre, igual tú. Hoy puedes decidir regresar al Padre. Y Él pondrá en ti nuevamente esa vestidura nueva, ese anillo en tu mano. Que por siempre yo diré. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes. Te lo entrego todo. Gracias, Padre. Nosotros queremos caminar en el temor reverente a ti, Señor, amándote, honrándote y obedeciéndote en todo, Señor. Ven, respira vida. Que nuestros hechos, Señor, En rindan honor nuestro a ti, corazón. Padre, porque se van a pegar a tu palabra, Señor. No a lo que dice la Te gente, lo entrego no a lo que dice el mundo, Señor,
sino que lo que tú quieres. Eres tú, Señor, a quien nosotros queremos agradar. Perdónanos, Señor, si cada día trae su afán y a veces nos apartamos de ti, Señor, y ofendemos tu santo nombre, haciendo cosas que no te agradan. Perdónanos, Señor. Como dice, Señor, tu palabra, Espíritu Santo, pone en nosotros el querer como el hacer. El hacer el bien, el hacer lo correcto, el hacer lo que es digno, el hacer lo que es de buen nombre, el hacer lo que da gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que es viva, que es eficaz y que viene a tiempo, Señor. Que viene a tiempo. Que viene a tiempo a nuestro corazón. No queremos volver atrás. Caminamos hacia el frente, Señor, en una actitud diferente, reverenciándote a ti, Señor, como lo más importante, como nuestro mayor tesoro. Tú eres nuestro único Señor y Dios. Gracias, Señor. Te entregamos todo, Señor. Todo. Nuestras vidas son tuyas, Señor. Ese mundo pequeñito en el cual cada uno de nosotros nos desenvolvemos es tuyo también. Y damos gracias, Señor, porque somos felices con lo que tenemos. Somos felices, Señor, teniéndote a ti. Amén. Y amén. Muchas gracias. Denle un aplauso al Señor, déselo más fuerte. Gracias a todos ustedes que estuvieron conectados también. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Aquí en iglesia a partir de las 10:30 y usted en Facebook a partir de las 11 de la mañana. Que el Señor entonces los bendiga a todos y que los lleve con su paz hasta sus hogares. Estar a tus pies y allí descansar.